Yo quiero que me acompañen, ¿sí?, al libro de Mateo, capítulo 6, del verso 5 en adelante. Vamos a estar leyendo. Y este es un mensaje que creo yo que es corto, sencillo, simple, pero es un mensaje que nos va a ayudar muchísimo. Mateo, capítulo 6, verso 5 en adelante, verso 5 en adelante, dice así. Dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, verso 7, dice: no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dice: no sean como ellos, verso 8, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pida. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permita que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y ahí, como están, acompáñenme al libro de Primera de Samuel. Después volvemos otra vez al libro de Mateo. Primera de Samuel, ¿sí?, capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice que una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Y el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y el verso 20, ¿sí?, es la respuesta a la oración de Ana. Dice el verso 20 que a su debido tiempo, ¿sí?, dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Bien, volvamos al libro de Mateo, simplemente para puntualizar en algunos versículos, pero hoy quiero hablarte acerca de la oración, de cómo crecer en la oración, ¿sí? O sea, quiero hablarte de este tema que para muchos, capaz para los nuevos va a ser un tema nuevo, pero capaz para las personas que ya vienen de hace tiempo a la casa va a ser un tema que les va a ayudar a refrescar conocimientos que ya tienen incorporados en su vida. Pero para darle un poquito más de contexto, Jesús, cuando enseña acerca de la oración, Jesús en realidad, Él está enseñando o tiene varios mensajes antes acerca de la oración, ¿no? Cuando nosotros arrancamos a leer el libro de Mateo y llegamos al capítulo 5, nos encontramos con esto que se conoce como las bienaventuranzas o el sermón del monte, ¿no? Y el sermón del monte son pequeñas enseñanzas de Jesús en donde estas enseñanzas está demostrando cuál es la realidad y cuál es lo ideal. Cuál es la realidad de un creyente promedio y cuál es el ideal que tiene el reino de los cielos sobre aquel creyente que está tomado por el Espíritu Santo, que está poseído por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llega el capítulo 6, ¿sí?, o cuando llegamos al capítulo 6, nos encontramos a Jesús enseñando acerca de la oración. Y cuando Él enseña acerca de la oración, Él muestra estas dos verdades, ¿sí? Él dice: esto es lo real
Lo real es que los gentiles, lo real es que los hipócritas parlotean, pero lo ideal es esto. Y hoy yo te quiero enseñar acerca de lo que Jesús enseñó, porque Jesús, cuando enseñó acerca de la oración, lo que le estaba enseñando a sus discípulos y a la gente que estaba allí era que no era necesario orar más, sino que lo necesario es orar mejor. Y esto no es contradictorio, porque para orar mejor es necesario orar más. Pero este hecho de saber orar mejor o subir a un nivel en donde nuestra oración es mejor, es algo de que no todos los creyentes lo pueden hacer. Por eso Jesús trajo esta verdad un poco más profunda que la verdad que ya instalada. Jesús le dijo, los hipócritas, verso 7 dice, los hipócritas, los gentiles parlotean. O sea, ¿qué significa parlotear? Y hablar sin sustancia, tener mucha labia, orar, pero no hay un fundamento, no hay un respaldo, no hay una base. Entonces Jesús le enseña a la gente, a la multitud y a sus discípulos y le dicen, miren, los hipócritas, los gentiles, ellos y todos los días vos le ves que están orando. Y cuando aparecen personas y parece que oran más fuerte y oran más. Pero la realidad, o mejor dicho, pero el ideal, la vida ideal que el cielo estableció para nuestra vida es orar mejor. Y me vas a decir, pastor, ¿pero qué significa eso? ¿Que tengo que orar menos? ¿Qué significa eso? ¿Que no hace falta que pase tanto tiempo en oración? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que necesitamos ser transicionados en nuestra vida de oración. Porque la persona, o mejor dicho, el creyente promedio, a menudo se encuentra trabado, podemos decir, ¿sí?, en su poco avance en respuesta de sus oraciones. O sea, el creyente a menudo se encuentra que está como que atravesando por una situación en donde parece no estar recibiendo las respuestas que necesita. Cuando en realidad nosotros necesitamos saber de que si Dios no contesta las oraciones hechas, necesitamos cambiar la forma de orar. No sé si me logro explicar. Pero muchas veces el creyente se acostumbra al poco avance que tiene en su vida de oración, a la poca respuesta que tiene su vida de oración. Oro al Señor, el Padre no me contesta, perfecto, me acostumbro. Pero en realidad lo que Jesús nos muestra es que el ideal es que nuestras oraciones siempre sean contestadas. ¿Por qué? Porque mucho más adelante, en el libro de Juan, Jesús mismo dice, pidan para que su alegría sea completa. Es más, Jesús en un momento dice, ustedes no están recibiendo, ¿por qué? Porque están pidiendo mal. Entonces muchas veces el creyente se encuentra en este estado en donde, bueno, si no ve avance en su oración, si no ve respuesta en su oración, y bueno, así será. Pero cuando nosotros conocemos al Padre y sabemos que el Padre y su naturaleza es de amor y que le encanta contestar las oraciones a sus hijos, nos damos cuenta de que si Él no contestó las oraciones que ya hemos hecho, necesitamos cambiar la forma de orar. ¿Por qué te leía la historia de Ana y el nacimiento del profeta Samuel? Porque la historia de Ana grafica lo que te estoy diciendo. Dice que Ana por un tiempo, nosotros leímos solamente desde el verso 9, pero desde el versículo 1 en adelante nos muestra que Ana por un buen tiempo dice que oró para poder recibir a su hijo, para poder dar a luz. Por un buen tiempo. Y dice que había una disputa entre Ana y entre Penina, que era la otra mujer de Elcana.
¿Por qué? Porque Penina sí podía darle hijos a Elcana, pero Ana no le podía dar hijos. Pero ella dice que oraba al Señor y que oraba al Señor, hasta que un día dice que se le prendió la lamparita y dijo: no, si el Señor no me está respondiendo las oraciones que yo estoy haciendo, entonces necesito cambiar mi forma de orar. Y Ana cambió su forma de orar. Y el cambiar la forma de orar de Ana es el voto que ella hizo. Ella dijo: Señor, yo no quiero un hijo para mi casa, en pocas palabras, sino quiero un hijo para tu casa. Y ahí dice que a su debido tiempo Ana concibió el hijo que le pidió al Señor. Yo me pongo a pensar que muchas veces el orar más, lo que Jesús le estaba mostrando a los discípulos y a la multitud, es que el orar más muchas veces lo que está mostrando es lo que hay en nuestro corazón. Pero el orar mejor es mostrar lo que hay en el suyo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar de que si tus oraciones no están siendo contestadas, no estás hablando desde el corazón de Dios? ¿Alguna vez te pusiste a pensar de que si tus oraciones no están siendo contestadas es porque estás hablando desde tu corazón, para tu necesidad, para tu deleite, para tu placer? Y no estoy hablando de algo pecaminoso. Pero cuando Jesús le enseña acerca de la oración a sus discípulos, le dice: los hipócritas tienen oraciones interminables, dice el verso 7. Se pasan orando, pero ellos hablan lo que hay en su corazón. Y el orar mejor es hablar lo que hay en el corazón del Padre. La relación, mejor dicho, la oración es una relación de colaboración en donde nosotros escuchamos lo que hay en el corazón del Padre y decretamos lo que es de su interés, no lo que es de nuestro interés. Muchas veces como creyentes nosotros le pedimos a Dios que haga cosas que en realidad Él nos pidió que nosotros hagamos. En la oración del Padre Nuestro, en este modelo que Jesús enseña en este capítulo, está esa oración que dice que la misma voluntad que se hace en los cielos se haga sobre la tierra. Lo que el Señor estaba mostrando es que el ideal es que es que la vida del creyente debe mostrar la realidad del cielo. Tu vida de oración debe mostrar la voluntad que se está haciendo en los cielos. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como creyente llevar una vida de oración, pero en esa vida de oración necesitamos ser transicionados, necesitamos caminar a mayores profundidades en el reino de los cielos. Cuando Jesús enseña el modelo del Padre Nuestro, está enseñando un modelo de oración. Pero aquellos que por ahí son un poco vagos en la oración, y bueno, mejor vamos a repetir el Padre Nuestro, porque ahí está todo. ¿Por qué? Porque ahí pedimos por nuestros pecados, pedimos por aquellos que nos han ofendido, pedimos por ese plato de comida sobre la mesa, pedimos para que se haga la voluntad del Padre y pedimos para que, bueno, Dios sea soberano y listo, ya está. Pero nosotros, ante todas las situaciones que atravesamos, necesitamos entender de que el Espíritu Santo quiere actuar de una mejor manera. Yo me pongo a pensar que cuando Jesús enseñó acerca de la oración, Jesús lo que estaba diciendo es que nosotros necesitamos orar mejor o subir a ese nivel de orar mejor, de tal manera de que nosotros estemos posicionados
En ese lugar en donde le decimos a la montaña que se mueva y que se eche en el mar. Por eso anteriormente te decía de que muchas veces nosotros le pedimos a Dios que haga cosas cuando en realidad Él nos pidió que nosotros las hagamos. A veces nuestra oración es, en el orar más, nuestras oraciones es decirle: Señor, por favor, quita este problema, quita esta situación. Sana, Señor, esto, sana lo otro. Pero cuando el Señor enseña acerca de la oración, dice que la oración de fe, bueno, eso está en el libro de Santiago, pero cuando Jesús enseña acerca de la oración en Marcos capítulo 11, dice que nosotros podemos decirle a la montaña que se mueva y la montaña se tiene que mover. Ese es el lugar de posición. Ese es lo ideal que el reino de los cielos estableció para tu vida y para la mía, en una vida de oración. Nosotros no podemos seguir como los hipócritas de la época. Y no podemos seguir como los gentiles de la época, simplemente haciendo oraciones interminables y nunca ver el poder manifiesto de Dios a través de nuestras oraciones. Por eso muchas veces las personas se terminan desanimando porque dicen: he pasado mucho tiempo orando al Padre y el Padre no me responde. Y el Padre es como si fuera que está en ese silencio, en ese famoso silencio. Yo me pongo a pensar que el orar mejor, por ahí para que podamos entender y ser más simple, es que nosotros necesitamos descubrir la necesidad de cómo el Espíritu Santo desea actuar sobre cada situación. A veces nos mandamos y oramos, pero no le decimos: Espíritu Santo, ¿cómo deseas actuar en esta situación que estoy por afrontar? Eso es el orar mejor. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, está esa famosa frase que dice: orad sin cesar, ¿no? O en otras versiones dice: nunca dejen de orar. Y cuando yo cada vez que leo este pasaje, nunca dejen de orar o orad sin cesar, para mí es una clara invitación de vivir con un don de insatisfacción en mi vida. Porque cuando yo estoy insatisfecho es cuando yo más me adentro para que Dios me responda. Cuando yo estoy insatisfecho porque Dios no me está contestando, es cuando yo camino más profundo con el Espíritu en el reino de los cielos. Cuando yo estoy insatisfecho es cuando yo puedo golpear y ser inoportuno, como decía Jesús a través de la parábola. O sea, de estar golpeando constantemente hasta que el Señor responda. Por eso le decía hoy al principio que no es contradictorio el orar más que el orar mejor. No, porque una cosa te lleva a la otra. Pero cuando nosotros aún oramos, también necesitamos sentarnos y autoevaluarnos a ver de todas las oraciones que hemos hecho, cuánto porcentaje de esas oraciones realizadas el Señor ha contestado y cuántos no. Y capaz algunos se quedarán diciendo: bueno, porque no es la voluntad de Dios, porque capaz todavía no es el tiempo. Pero Jesús, Él mismo dijo: pidan para que su gozo sea completo. ¿Me entienden? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender esto, ¿sí? De que nosotros estamos aquí sobre la tierra, o mejor dicho, la oración es el medio, ¿sí?, por el cual nosotros podemos administrar la voluntad de Dios aquí sobre esta tierra. Jesús, cuando enseña y muestra el modelo de la oración del Padre Nuestro, está diciendo: la misma voluntad que se hace en los cielos se haga sobre la tierra. O sea, Jesús
nos está diciendo, ustedes son los administradores de mi voluntad sobre la tierra. Si mi voluntad sobre la tierra, por ahí vamos a achicarlo un poquito más, porque por ahí va a decir, wow, Señor, o sea, es muy grande la responsabilidad que tengo. No, simplemente achiquémoslo al ambiente en donde te mueves. Si la voluntad de Dios en ese ambiente en donde te mueves no se realiza, es porque hay algo que está mal, es porque hay algo que no estás haciendo. Puede ser que capaz no estés orando, como puede ser que estés orando más, pero no orando mejor. O sea, la realidad, nuestra vida de oración tiene que marcar la realidad del reino. Porque cuando nosotros, o mejor dicho, cuando nuestras oraciones son contestadas, realmente es algo sorprendente y atrapante para la gente, para aquellas personas que no conocen a Jesús. Cuando vos orás por un enfermo con una enfermedad terminal y el Señor le sana, esa persona podrá volver a su trabajo y esa persona podrá dar testimonio de que la oración del justo, la oración de aquel que no parlotea, sino que la oración de aquel que ha descubierto la necesidad de cómo el Espíritu Santo desea actuar, responde, entonces esa persona es un testimonio, esa persona puede llevar a otros a los pies de Jesús. Y ese es el producto final, o ese es el resultado que nosotros siempre necesitamos descubrir en nuestra vida de oración. Nosotros somos una casa, como todos bien saben, que esta casa y esta comunidad nació con la base de la oración. Para nosotros el orar no es algo opcional. Tenemos oraciones colectivas, ¿sí? Tenemos oraciones, ¿sí? Intercesiones, paralelo a las reuniones que estamos teniendo. O sea, nosotros tenemos bien aceitado esta parte de la oración. No es un tema del cual estamos diciendo, a ver, ¿cómo tocamos con esto? No, es un tema que sabemos. Pero como tema que sabemos, también necesitamos seguir evaluando nuestra vida de oración para seguir creciendo, para seguir haciendo la voluntad de Dios sobre la tierra. Cuando leía la historia de Ana, cuando tuvo a su hijo Samuel, yo me ponía a pensar en esto, o sea, ¿cuánto tiempo esta mujer oró para ser una persona fértil? Es más, dice que el sumo sacerdote, dice que la miraba y aún se burlaba de ella porque pensaba de que ella estaba borracha. Pero ella, ahí, capaz en esa soledad en donde solamente el Señor sabe ministrar el corazón, ella estaba cambiando su forma de orar. Y ella le estaba diciendo, Señor, ya no voy a pedir más para mi propio deleite, sino que yo voy a pedir para que tus planes se concreten sobre esta tierra. Hay veces que nosotros decimos, Señor, yo quiero que me ayudes a cambiar el auto. ¿Y para qué? Porque me quiero ir de vacaciones. Minga que te voy a cambiar, dice el Señor. Porque así como te cambio, te olvidas quién fue tu proveedor. Tampoco estoy diciendo que le diga, Señor, o me ayudas a cambiar el auto para traer hermanos a la iglesia. Bueno, puede ser una oración que Dios pueda contestar, pero qué lindo es muchas veces ponernos a pensar de que todas las cosas que a veces le pedimos a Dios son todo para nuestro deleite. Es todo para que la gente diga o mire nuestra vida y diga, wow, qué vida abundante que tiene. Fíjate, viaja, va, viene. Pero en realidad nosotros estamos aquí puestos sobre esta tierra para hacer la voluntad del Padre, para hacer su voluntad. Fíjense lo que dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso
36 al 38. Dice que en el templo, dice que también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Y después ella dice que vivió como viuda hasta la edad de 84 años. ¿Sí? O sea, no es que enviudó y dijo, bueno, ahora busco otro pajarito. No. Dijo, me voy a quedar viuda. Pero fíjense por qué. Dice que ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Y dice que nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Y llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Versos más atrás está ese momento en el cual Simeón, este hombre que figura aquí, versos más atrás está la presentación de Jesús en el templo. Dice que todo niño que nacía, la tradición era presentarlo en el templo. Y dice cuando lo presentan en el templo, dice que está este hombre, Simeón, que es un profeta. Y dice que cuando este hombre ve, ¿sí?, a Jesús, dice que comienza a profetizar. Pero también dice de que este hombre, Simeón, dice que era un hombre que se dedicó su vida a la oración. Y dice que cuando él ve al niño Jesús, dice que él comienza a alabar. Y es más, termina diciendo, bueno, Señor, ahora sí podés cerrar mis ojos, ¿sí?, porque yo ya he visto al Rey de Reyes. O sea, como diciéndole al Señor, listo, o sea, ya puedo morir tranquilo porque ya conocí al Mesías. Y después, verso más adelante, está este pasaje que leímos de la profetisa Ana. Pero en realidad, yo no sé cuántos de los que están en este lugar tienen ahí su Biblia, pero en la mía, cuando comienza el verso 36, tiene un pequeño título que se llama Profecía de Ana. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, ¿sí?, en ningún momento nosotros le vemos a esta mujer profetizando. No sé vos, pero yo no encuentro en ningún momento del versículo 36 al versículo 40, no encuentro en ningún momento que esta mujer profetiza. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir de que esta mujer reconoció a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes, pero no por su don profético, sino que reconoció por su vida de oración. Porque solamente aquella persona que tiene una vida de oración, solamente aquella persona que sabe orar mejor, que ha subido de nivel, que escucha lo que hay en el corazón del Padre y decreta lo que es de su interés, solamente esa persona está posicionada en un lugar de inocencia que puede reconocer todas las cosas que vienen de parte de Dios. Porque a ver, si nosotros estuviésemos en ese tiempo y vemos a José y a María entrar en el templo con un bebé en brazos, si no llevamos una vida de oración, nosotros vamos a decir, es la presentación de un niño más. Yo no sé cuántos de ustedes en este lugar ven cuando se presentan a los niños allá al principio del auditorio. Algunos capaz que sí, alcanzan a ver. Muchos de nosotros como pastores hemos presentado a niños. Y capaz aquel que simplemente ora más dice, mira, están presentando un niño más. Pero aquel que tiene una vida de oración
Sabe que no está presentando solamente un niño, sino que está presentando una nación. Aquel que tiene una vida de oración sabe que no está presentando un niño normal y corriente, está presentando a alguien que será un catalizador en la cultura de este mundo. Y eso es algo que Ana lo tenía bien aceitado. Ana supo saber de que Jesús era el Mesías, pero no por su don profético, sino por la vida de oración que esta mujer llevaba. Un niño envuelto en trapos y pañales, no tiene mucha pinta de rey de reyes. Un niño envuelto ahí entre pañales y un poco de paja del establo, y no tiene pinta de que va a ser el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra concepción. Los hipócritas, los religiosos de la época, los gentiles, tenían otra concepción de cómo iba a ser el rey de reyes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo reinaba Herodes, y Herodes tenía una majestad. Entonces todos decían, no, el rey de los judíos tiene que venir en cuna de oro. Pero cuando el rey de reyes nació en un establo entre animales, y aquel que se acerca y ve a ese niño dice, es un niño pobre, es un niño común y corriente. Pero el que lleva una vida de oración, como lo fue Ana, es la que puede reconocer, porque está en un lugar de inocencia y puede ver, ¿sí?, lo que viene de parte de Dios. Cuando nosotros vivimos este estilo de vida de oración, cuando somos transformados, transicionados, mutados, como lo quieras llamar, de orar más a orar mejor, yo puedo saber muy bien cuando una persona con o sin título me trae una palabra de parte de Dios. Cuando yo tengo una vida de oración, yo puedo saber si la situación que estoy atravesando es una situación que viene de parte de Dios o es una situación que no viene de parte de Dios. Cuando tengo una vida de oración, puedo saber muy bien cuando Dios está abriendo una puerta y me pongo contento, pero también cuando tengo una vida de oración, también me doy cuenta cuando Dios cierra una puerta porque no me conviene, y también me pongo contento. ¿Me entienden? Que es importante subir de nivel en nuestra vida de oración. Entonces dice de que esta mujer reconoció al Mesías o a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes. Y el verso 38 dice de que ella se encargó de hablar a todas las personas acerca de cómo ese niño iba a rescatar a Jerusalén y al mundo entero. O sea, eso es tremendo. O sea, lo que hace una vida de oración, lo que hace estar posicionado en el lugar en donde solamente escuchamos su corazón. Y esto a mí me ayuda y siempre me da como esa frescura cuando Jesús sana a ese paralítico en el pórtico de Salomón, en donde estaba el estanque de agua y descendía un ángel de tiempo en tiempo, agitaba las aguas, y el primero que se metía dice que era el primero que era sanado. Pero dice que Jesús entra y va hacia un hombre que estaba paralítico y lo sana a ese hombre paralítico, pero después no tenemos más historias de Jesús sanando a personas que estaban ahí en ese lugar del estanque, porque ese lugar era una juntadera de enfermos, una juntadera de gente que tenía problemas de salud. Entonces yo siempre me pregunté, Señor, ¿por qué Jesús solamente fue a una persona y el resto qué? ¿Qué pasaba? ¿El resto no te llamaba la atención? No. El tema es que Jesús escuchaba el corazón del Padre y se movía por el interés que había en el corazón del Padre. Ese es saber orar mejor. Este es un año, como decíamos y como venimos ya repitiendo desde el año pasado, que nos vamos a mover por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades. Y si aún nosotros queremos movernos
por el poder del Espíritu Santo, es cuanto más aún necesitamos crecer en esta relación, en esta colaboración con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 26, si lo pueden poner en pantalla un ratito, dice lo siguiente. A ver si yo lo encuentro más rápido. Yo lo encontré más rápido. No, lo encontraste vos más rápido. Bien, dice así, 8:26, dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos, dice, qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermano, para serle sincero, usted y yo no sabemos orar. Este versículo yo lo leí en Nueva Traducción Viviente, pero en otras versiones dice que nosotros no sabemos orar. Por eso necesitamos la colaboración con el Espíritu Santo. Por eso necesito este hermoso viaje relacional con el Espíritu Santo para poder crecer. Cuando la oración es este medio, como te decía anteriormente, en el cual, ¿sí?, nosotros le estamos dando una invitación a Él para que actúe en este plano terrenal. Y esto es algo muy loco de poder entender, porque yo muchas veces me pongo a pensar, pero Señor, vos sí sos soberano, vos sí has hecho los cielos y la tierra y has creado todas las cosas. ¿Por qué necesitas que nosotros te pidamos que intervengas en tales situaciones? ¿Por qué necesitas que nosotros te demos una invitación para que vos vengas? Y la vez pasada el Señor me enseñó con algo tan sencillo y algo tan simple. Con la pastora nosotros alquilamos una casa y seguro que esto puede ser que muchos de los que están acá también le pase lo mismo. Pero con la pastora nosotros alquilamos una casa, todavía no tenemos una casa propia. Y entonces yo le mando un mensaje al propietario y le digo que puede venir a cobrar el alquiler. Y entonces el propietario viene y se queda en el portón y aplaude. Y yo tengo que salir afuera e invitarle al propietario a que entre a la casa. No sé si me estás entendiendo. Yo soy inquilino, él es el dueño. Él es el que tiene el título de propiedad. Él es el propietario. Él es el que, no sé si con sudor, lágrima, pero levantó esa casa. Pero yo como inquilino le tengo que dar la invitación a él, que es soberano sobre esa casa, para que entre. Entonces el Señor me enseñaba con esto. Me enseña de que desde el principio el Padre, cuando estableció a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Sojuzguen la tierra, llénenla. O sea, nosotros estamos puestos acá como inquilinos, aún siendo Él el dueño de todas las cosas, pero Él necesita nuestra clara invitación para que Él pueda actuar. Él es soberano. Él ha creado todas las cosas. Pero si yo no tengo una vida de oración, lo único que yo estoy haciendo es abortar las respuestas de Dios aquí sobre esta tierra. Si yo no llevo una vida de oración, lo único que yo estoy haciendo es detener al dueño de todas las cosas para que venga y actúe como debe ser. Por eso este año 2026, como lema tenemos, no es por la fuerza, no es por el poder, es por el Espíritu. Es por su Espíritu. Entonces, en este trabajo de relación y de colaboración con el Espíritu Santo es donde nosotros necesitamos que la mano del Señor se libere aún mucho más sobre ambientes en donde todavía no se ha liberado. Pero eso solamente va a pasar
cuando yo estoy posicionado y escuchando el corazón de mi Padre Celestial. Pero cuando yo estoy posicionado en un corazón que es simplemente para mí, y para mí, y si sobra, sigue siendo para mí, entonces no creo que Dios pueda responder. Cuando nosotros leemos la historia de Ana y el nacimiento de Samuel, nos damos cuenta de que esa oración contestada manifestó la gloria del Señor. Esa oración contestada lo que hizo fue traer al último juez sobre Israel. Samuel fue el último juez sobre Israel. Si yo no oro como tiene que ser, lastimosamente yo nunca sabré si lo que van a hacer de mí en el ámbito espiritual puede ser lo que realmente va a transformar el ámbito en donde me estoy moviendo. Si yo no soy transicionado, si yo no aumento mi vida de oración y siempre me quedo con las mismas palabras y parloteando, yo nunca voy a poder ver realmente la mano de Dios sobre este lugar. ¿Me entienden? Juan capítulo 2, este es un verso que no pasé y con este quiero terminar. El verso 11 es ya casi el último verso de ese primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? No escuché nada. Convirtió el agua en vino. ¿Y por qué convirtió el agua en vino Jesús? Tampoco escuché nada. Porque se había terminado el vino. ¿Quién se tomó todo el vino? Dijo el profeta Mona Jiménez. O salmista, ¿no? Hay que verlo con los ojos de Dios. Se había terminado todo el vino, claro, pero el vino fue convertido en agua no solamente porque, no para que este matrimonio se quedara mal parado, sino que el vino fue convertido en agua por el pedido de su madre María. María se acerca a Jesús y le dice: mira, Jesús, se quedaron sin vino. Y Jesús le responde, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús ya está hablando en el futuro. Pero dice que Jesús convierte el agua en vino por el pedido de su mamá, por la oración que su mamá le hace. Y el versículo 11, si pueden poner en pantalla, es un pasaje precioso que nunca me di cuenta de este pasaje. Últimamente me estoy dando cuenta que parece que medio como tráiler parece que leo mi Biblia, porque hay pasajes que parece que no estaban ahí. Dice que esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. O sea, la oración de María o el pedido de María de que Él haga algo por el vino, y esa oración contestada fue lo que manifestó la gloria de Jesús sobre la tierra. O sea, tus oraciones contestadas, bien hechas, es lo que va a manifestar la gloria de Dios sobre tu vida. Es lo que va a manifestar la gloria de Dios sobre la gente que está a tu alrededor. Hay veces que uno mira la vida del creyente y dice: no, mejor me quedo como ateo nomás. Porque realmente veo una vida desordenada, desastrosa, desorganizada, vive desanimado, se vive quejando, vive malhumorado, tiene esto, tiene lo otro. O sea, acá todo muy lindo, pero tiene que escucharla afuera, pastor, su boca. ¿Cómo le trata a los hijos? Ni el gato ni el perro se salva. Claro, ese vecino está mirando y dice: no, todos unos ladrones son ahí en Victory. Pero la vida de oración del creyente es aquella
que va a poder manifestar la gloria del Señor. Yo me pongo a pensar en esto. La oración de María o el pedido de María a Jesús fue lo que reveló la gloria de Jesús. Tu oración contestada es lo que va a revelar la gloria del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Quién está con vos? Y quien está con vos no es el político de turno, no es el mejor economista. Quien está con vos no es aquel que te hace cuña para entrar en ciertos ambientes de la sociedad. No, el que está con vos es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con vos, ¿quién contra nosotros? Por eso, oremos mejor. Oremos mejor. Oremos buscando lo que el Espíritu Santo desea hacer. ¿Qué tengo que hacer en esta situación, Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer en este matrimonio? ¿Qué tengo que hacer con mi economía? Espíritu Santo, mostrame. Vos conocés todas las cosas. Por eso, como administradores, necesitamos invitarlo a Él, por más que sea soberano, para que actúe, para que su mano se libere sobre nosotros.